en este día donde vamos a celebrar y hacer honor a nuestras escritoras Elvira Aballí e Iris Campos. Aballí y Morel porque tengo madre. No parece que me he americanizado demasiado. Les recordamos que este es un evento, parte de la celebración que Conexión América está apoyando por la celebración del Día de la Raza y del Mes de la Hispanidad. Bienvenidos a todos, muchas gracias por tomar un tiempo de su fin de semana y acompañarnos. A mí me entusiasma mucho estar aquí, dos grandes amigas con mucho talento y nuestro amigo Mike, que ya vamos a aprender mucho más de su talento y cómo está involucrado en el proyecto de estos libros. Gracias a Rubén Darío por su música, por su acompañamiento, y gracias a todos los que están aquí. Agradecemos a Conexión Américas por facilitarnos este espacio de Casa Zafra para tener este evento tan importante en nuestra comunidad. Si nosotros no nos apoyamos unos a otros, pues ¿quién? ¿Verdad? Entonces, yo voy a tomar mi asiento para simplemente facilitar la conversación, porque realmente ellos son las estrellas. Gracias, Candy. Claro que sí. Todos tomaron uno de los folletitos que están en la mesa. Si no lo han hecho, pues se los recomiendo. No para que se distraigan mientras nuestros artistas hablan, pero para que tengan la información tanto de ellos y de sus libros. Yo voy a mencionar un poquito sobre cada uno de ellos. Todo lo van a tener aquí. Y luego hablaremos un poquito de los libros, yo haré algunas preguntas, ustedes también tendrán la oportunidad de preguntar, de comentar. Si ya han leído el libro, quizás tendrán ya preguntas. Si no lo han leído, pues de acuerdo a lo que escuchen, pues les surgirán las preguntas. Primeramente, aquí a mi lado tenemos a Iris Campos, y en su folleto lo tienen. Ella es de Guantánamo, Cuba. Elvira Aballí Morel. No vamos a olvidar eso. Ella viene también de Cuba, de La Habana. Yes. Y Mike Quiñones de Colombia. ¿Y viene de qué parte de Colombia, Mike? De Cartagena. De Cartagena. Bueno. Y como el evento es de la hispanidad, aquí somos todos hispanos y nos ponemos a preguntar de dónde son cada uno de nosotros, pues tenemos aquí la versión en uno. Entonces, comenzamos. Primeramente, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, bien a grandes rasgos, un poquito de lo que ustedes quieren que esta audiencia sepan de ustedes. Bien rapidito. Iris. Ok, mi nombre es Iris Campos, soy de la ciudad de Guantánamo, Cuba. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 16 años y no les voy a decir cuántos años son porque son muchos. Mucha experiencia. Me casé muy jovencita, tuve 3 hijos. Mi sueño siempre fue escribir, fue un sueño que tuve desde que era niña, desde Cuba escribía. Pero no fue hasta este último año que me tiré a la aventura de cumplir ese sueño que había acariciado por muchos años. Entonces, bueno, ese es un poquito de quién soy yo, o lo que he hecho. Muy bien. ¿Y Elvira? Elvira Aballí Morel. Y eso quedará grabado a fuego con ustedes, ¿no? Mi madre y su legado será famoso en todo Nashville, ¿no? Soy cubana. Bueno, legalmente cubano-americana, pero como identidad abrazo, ¿no? Toda mi cubanía en su esplendor. Actualmente enseño en Vanderbilt University, aquí en Nashville. Vine hace 6 años ya a completar mis estudios graduados
Nashville. Y bueno, la escritura ha sido una cosa que me ha acompañado desde muy pequeña. Yo publiqué mis primeros poemas a la edad de 12 años. Ese tipo de eventos y concursos que se hacen en Cuba, ¿no? Para fomentar a niños y adolescentes, todo un sector infanto-juvenil, ¿no? Interesado en la escritura, y así fue como surgió de alguna manera en el plano de lo escritural, ¿no? Mi persona como escritor. Muy bien, me encanta que estén ambas aquí. ¿Y Mike? Bueno, mi nombre es Mike Iñárritu González. Yo soy de Colombia, pero me crié en Miami. Yo llegué a los Estados Unidos a los 11 años. Llevo trabajando en el arte desde los 15 años. Mi primer trabajo fue haciendo caricaturas en un centro comercial. Y de ahí he hecho toda clase de arte. Fui a la universidad para ser cineasta. He trabajado en proyectos inmensos. He trabajado con Spike Lee, he trabajado con gente súper importante, como también he trabajado con personas que están apenas comenzando. Lo que más he hecho son ilustraciones. Hago ilustraciones de libros como para Elvira, y también hago ilustraciones para el libro de niños y todo eso, y posters y afiches y todo eso. Muy talentoso, Mike. Si alguno de ustedes tiene curiosidad de ver más del trabajo de Mike, luego vamos a compartir cómo contactarlo, y también él tiene algunas de las gráficas, de las ilustraciones del libro, están ahí en la mesa a su disposición si la quieren comprar. Aquí tenemos los libros, dos obras de literatura de nuestras compañeras aquí. Dos libros que en esencia hablan del mismo contexto, del mismo pueblo, en diferentes estilos. Cada una de ellas ha usado los recursos que tienen a su disposición, tanto de educación como de experiencia, para escribir su versión de la historia del pueblo de Cuba a partir de la revolución. Una parte interesante es que me di cuenta que el libro de Ivy se enfoca más en ese momento de cambio, de transición, cuando el régimen apenas comenzaba y la gente se estaba acostumbrando a ese nuevo estilo de vida. Elvira, el enfoque es más ya con las personas que ya decidieron partir porque no veían otra forma de sobrevivir, de tener una vida digna, sino es saliendo del país. Entonces, las historias de Elvira van más, son más acerca de las personas que ya salieron de Cuba y cómo viven esa ruptura de esa patria que es su tierra. De hecho, eso me lleva a la primera pregunta que le quisiera hacer a Elvira. ¿Nos quieres comentar un poquito del título del título del libro? Porque es Soledades. Yo creo que todos conocemos alguna soledad en nuestra vida. Pero aquí el subtítulo es la isla de Prometeo. Para nosotros, los que quizás no estamos tan instruidos en la mitología griega, ¿por qué no nos iluminas? Bueno, yo creo que el mito de Prometeo, bueno, muchos los conocemos, ¿no? Pero vamos a empezar por la primera palabra, ¿no? Sí, soledad. O sea, uno de los ejes temáticos del libro es la soledad, ¿no? Y cómo estos cubanos y cubanas canalizan su soledad a través de diferentes expresiones. Puede ser el erotismo, la introspección, la comunidad, ¿verdad? Y aquí también esto es un guiño, un intertexto que yo hago a Góngora, que es una de las principales influencias que tengo por las soledades, por sus soledades, que es además un libro inconcluso. Y Góngora fue un clérigo del barroco español. Era un clérigo y poeta, no vivió la poesía. Eso es una cosa que se extiende un poco a estos tiempos, ¿no? Los poetas no viven de su obra. Y bueno, este es un guiño a Góngora, yo pienso que es fundacional en mi creación. Emulo
¿no? Y al mismo tiempo considero mi obra inconclusa, o sea, este libro tendrá ecos en otros posteriores si todo funciona. Entonces, la isla de Prometeo pues dialoga con el mito de Prometeo, o sea, Prometeo fue el titán que dio el fuego a los hombres. Y entonces yo veo la revolución como eso, la revolución es una promesa de ese fuego a los hombres, ¿no? Y la revolución dentro de su quehacer, dentro de su actividad, sí le trajo el fuego a los cubanos, ¿no? Sobre todo a las cubanas, creo yo, sobre todo la influencia en nosotras, las mujeres. Y al mismo tiempo, la isla está obligada, ¿no? Un poco a penar por ese exceso o esa culpa, ¿no? De ser el portador o la portadora del fuego, ¿no? Y entonces yo pienso que los cubanos de alguna manera tenemos esa pena prometeica, ¿no? Entonces juego con estos dos referentes en el título. Muchas gracias. Y Iris, la misma pregunta. Dinos del título de tu libro, Cuba, Luz y Oscuridad. Es Luz y Oscuridad, crónica de una niñez bajo el cambio del régimen. Ahí ya te dicen un poquito de ese contexto, de dónde se vaya a enfocar. El inicio de esa historia, digamos que de opresión del pueblo cubano. Bueno, David, este libro, cuando yo lo pensé, lo empecé a crear, yo quería que tuviera un mensaje que cuando las personas miraran el libro desde que lo vean, de que viene en el título, dijeran Cuba, luz y oscuridad, que ya te hablara de qué se trata el libro. Y yo creo que lo logré, y en la portada ven una niña corriendo en un jardín de girasoles. Esa era la niña libre, la niña feliz, la niña que veía la luz. Pero como ven más bien atrás, ven una oscuridad. Eso es todo lo que en la parte de atrás, lo que la gente no veía era lo que estaba en el alma de esa niña. Este libro es un libro que es una novela autobiográfica en la que yo quiero reflejar lo que estaban viviendo niños que, como yo, vivieron ese periodo del cambio de régimen, cuando se llega el periodo de la revolución y Fidel Castro toma el poder. En ese momento pues hay una gran alegría de parte del pueblo cubano, hay una gran respaldo, y poco a poco las cosas van cambiando. En ese momento mi padre, como muchos otros padres, tuvieron que abandonar el país para poder darle una mejor calidad de vida a sus hijos, y en mi vida yo estoy reflejando la vida de muchos niños. En ese momento sufro de algún modo bullying por parte de mis compañeros de escuela, llamándome gusana, porque le decían así a las personas que se iban del país, una manera de bullying diferente a como se crea el bullying en los Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Yo sé que el bullying no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre, pero que ahora lo están como haciendo ver mucho más que antes. También de los mismos profesores de la escuela yo sentía abuso mentales. Todo eso lo reflejo en mi libro, y eso me hace en algunos momentos entristecerme, porque como niña todo era un cúmulo de sentimientos que yo llevaba dentro, que no podía expresar. Mi padre sale del país en ese momento, dejando a Cuba atrás y dejando una familia de 4 niñas. En ese momento pues me siento como desprotegida y triste, y ahí da pie al resto de la historia. Y si ella les dice todos los detalles, entonces ustedes no van a ir a buscar leerlo. Entonces, por eso vamos a seguir conversando del El libro. pecado de la escritora, el pecado de la escritora. Este es de pandemia, este es mi hijo de pandemia. Mientras unos tuvieron otros frutos, acá presente, bueno, este es mi hijo, y como hijo al fin, pues nosotras vamos a tratar de... Ese es mi hijo también. Exacto. Bueno, entonces vamos a darle probaditas nada más para que se antojen.
una de las cosas que al leer ambos libros yo me di cuenta es que los estilos son muy diferentes. Como yo dije anteriormente, cada una de ellas viene con algo que ofrecer que varía de acuerdo a cada persona, de acuerdo a su historia, a sus experiencias, a su educación y todo lo demás. Una de las diferencias que hay entre ambos libros es el estilo y la estructura del libro. Por ejemplo, Ibis se basa mayormente en su memoria, prodigiosa a propósito, una memoria prodigiosa, y es capaz de plasmar en las páginas muchos detalles. Si ustedes quieren saber la vida de un cubano durante el tiempo de la transición, lean el libro, porque ella da muchos detalles minuciosos de cómo fue esa vida. Al principio, en conversación con ella, no quería ni siquiera llamarlo autobiográfico, porque ella dice, pues es que esa no era mi vida nada más. Pero la verdad es que es su vida, solo que su vida también, o sus experiencias también la compartía todos los niños de su temporada, de su tiempo. De otro lado está Elvira, que tiene un estilo, una estructura mucho más simbólica, comenzando por el título, haciéndonos a nosotros la imagen de la isla de Prometeo. Ella, toda esa experiencia que ella ha tenido de Cuba, porque ella creció también en Cuba, una diferencia también es a las edades que vinieron, y la diferencia de edad entre ellas. Ella estaba al principio, ya cuando ella nació el régimen estaba ya establecido, que estoy segura que al mirar los dos libros pueden ver las diferencias. Y en el libro de Elvira, ella tiene muchos símbolos, y yo quisiera preguntar a Elvira algo de eso. ¿Cómo eliges las historias que cuentas? Me llama mucho la atención de que le llamas soledades. Entonces, cuando yo lo leí, la primera impresión que tuve es, wow, ella tiene una sensibilidad muy noble, muy increíble, al elegir las historias, al elegir qué contar. Entonces yo quiero que tú hables de eso, y si quieres compartir algún ejemplo de alguna de esas historias, pues maravilloso. Ok, gracias. Porque además, desde la primera conversación que tuve con Darby, me di cuenta que era una lectora muy, muy dedicada, y hizo una lectura muy acuciosa. Recuerdo que estábamos celebrando el cumpleaños de Mike, casualmente. De Isabela. De Isabela. Ay, Mike, te puse más años. De Isabela. Entonces, casualmente Darby estaba frente a mí, y yo creo que le tocó el castigo prometeico de sentarse frente a mí, y entonces me empieza a hablar del libro. Bueno, yo ando con agenditas como estas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo reconozco a una persona, ¿no? De la multitud, alguien que ni siquiera tengo que conocer. Otros es basado en amigos míos, pero que conste, no estoy contando la historia personal de nadie, ¿no? Ay. Menos mal. Y como decía mi madre, conmigo las piedras hablan, ¿no? Entonces también tengo muchas confesiones que reflejar. Entonces ando con mi libretita, y a veces encuentro personas maravillosas, personas que además portan muchos signos que me inspiran. Y me imagino destinos que son diferentes, ¿no? O posibles destinos que me inspiran a partir de su manera de conducirse, a partir de su manera de hablar, rasgos fenotípicos que me interesan mucho. Y por eso lo que decía Dalmis, las perspectivas en el libro parten desde niños, adultos, ya tercera edad, mujeres. Entonces tengo como ahí esa mezcla. Por la otra parte, hay una hibridez genérica sustanciosa en el libro. O sea, hay prosa poética, hay poesía, hay narrativa, y todo esto orbitando, ¿no? en torno al símbolo. Exploro muchos símbolos, particularmente aquellos que tienen que ver con los ejes temáticos que ya había mencionado.
Y bueno, leer. Bueno, quizás no leer en este momento, pero solamente decir una de las historias. Por ejemplo, ok, vamos a hablar del símbolo o de la metáfora de la muerte. Yo nunca escribo sobre la muerte. La muerte para mí es algo inefable, es algo imposible de aprender. Yo no pudiera ni siquiera pensar en rebasar, ¿no? A una persona que conocí, a una persona que quiero. Solo he escrito un texto sobre la muerte y lo escribí cuando falleció mi abuela. Y es el único texto además que voy a escribir sobre la muerte. Aquí tengo sexagenarios, octogenarios que no morirán, ¿no? Y yo pienso que la literatura tiene esa condición de dar una sobrevida, ¿no? a los personajes y a las personas que yo atrapé para reflejar aquí. Entonces aquí el tópico de la muerte aparece en un poema del que nunca es mi vestidura, y es este poema Mi abuela. Y bueno, ese sería uno de los textos, ¿no? A los que aludiría como a nivel simbólico. Y precisamente esta idea de cómo a través de lo matrilineal y de la experiencia femenina se transmiten determinadas experiencias, condiciones, circunstancias, en fin. No sé si respondí tu pregunta. Sí, la respondiste y sé que tiene muchísimo más que decir, pero por ahora nos quedamos con esa. Y eso me da un paso para preguntarle a Mike. Hablando de símbolos, Mike tuvo, digamos, la importante tarea de ilustrar las historias y los poemas. ¿Tienes las imágenes? Si quieres pasas el tengo PowerPoint, una verdad. que se quedó congelado por la emoción. ¿Más? La otra. Yo me olvidé de la computadora, perdón. Bueno, aquí hay unas cuantas de las ilustraciones que Mike hizo. Cada capítulo, me parece, tiene una imagen, una ilustración. Ya fueron como 24 ilustraciones. Sí, y esas son las que yo les digo que están ahí en la mesa para su adquisición si así lo desean. Hablando de los símbolos, yo creo, y porque leí el libro, lo disfruté y traté de analizar algunas imágenes, confieso que no todas las entendí, me sobrepasaban, pero es de lo que quiero hablar. Primeramente, ¿cómo fue ese proceso de adaptar el cuento a la imagen? Y luego, ¿cómo elegiste lo que elegiste? En este caso, él me hizo un regalo hoy de elegir una de las imágenes. Y yo elegí esta porque es de un capítulo que a mí me gustó mucho, que se llama El hombre con la maleta llena de flores. ¿Es el hombre o el viejo? El viejo, con la el maleta viejo llena con de la maleta llena de flores. Si miran la ilustración, tal vez les da curiosidad y van y leen el cuento, porque yo no se lo voy a decir. Pero, por ejemplo, háblame de esta historia, por ejemplo, para darnos una idea de cómo es ese proceso. Bueno, primero que todo, hay una cosa muy diferente acá, mejor dicho, estamos hablando de dos escritoras cubanas que tienen su historia básicamente bien marcadas. Yo llegué a los Estados Unidos a los 11 años, o sea que yo llamarme colombiano es muy difícil, ya llamarme americano es muy difícil. Entonces, cubano, imposible. Aunque ¿cómo se llama? Aunque ella sabe muy bien que la comida, las croquetas para mí es sagrado. Pero la razón por que traigo esto es porque es muy difícil yo coger y leer un libro y entenderlo como una mujer cubana que salió de la revolución, todo, ¿ya? Entonces, yo no leo los libros, ¿ya? Primero que todo, porque no es mi interpretación, es la interpretación de ella, ¿ya? Entonces, o de cualquier escritor o artista con quien esté andando, para mí es muy importante qué significa para ellos, ¿ya? ¿De dónde vienen? Y yo busco cuáles son los colores que los países están usando, cuál es la cultura de ellos, hice
¿cómo se llama? Saliéndome un poquito, hice un afiche para una película en la India. Entonces me fui para la cultura de la India, qué significaban todos los colores, ¿ya? Y basado en eso hice los cestos. Entonces cuando estábamos hablando acerca de las historias, de cómo lo íbamos a hacer, ahorita hablo de la técnica en sí, más tarde, pero yo quería hacerlo una forma muy como si viniera de un pueblo, de algo que fuera muy artesanal, ya comenzando por ahí, porque íbamos a hacer blanco y negro, y cómo se llama, y después me puse a preguntarle qué significaba para ella, ya, porque es muy difícil entender a una persona hablar acerca de cosas tan personales como que es la soledad, porque ustedes todos sabemos que uno puede sentirse solo en un cuarto lleno de personas, o sentirse bien solo, ¿ya? Entonces, es muy difícil que yo entienda lo que ella estaba escribiendo, entonces es mejor saltarme y decirle, ok, ¿qué es lo que significa para ti? Y de ahí comenzar a entender la cultura de ella, ¿ya? Yo conozco, como me crié en Miami, conozco mucho de la cultura cubana, tuve muchos amigos cubanos, novias y todo, entonces utilizando acerca de eso, ¿cómo se llama? Y a mí también me gusta mucho lo que yo he visto del arte de Cuba, entonces quería como plasmar eso en las páginas, ¿ya? Y así fue como yo llegué a cada dibujo. Yo los escogí, nos sentamos, creo que fue como unas 4 horas. Sí, cuento por cuento, sí, discutiéndolo. Entonces yo tenía un cuaderno y le decía, ok, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que tú símbolo sientes? tú quieres y qué te gustaría que estuviera en la imagen? Ya, y ella me dio mucha libertad para jugar con las ideas de todo eso, pero también era muy personal, ¿ya? Porque la verdad es que ella puede escribir muy bonito, pero no sabe dibujar. Y ¿cómo se llama? Y ponerme yo ¿cómo se llama? A tratar de hacer esto, no es mi libro, es el libro de ella. Entonces yo tengo que ser su mano izquierda, porque yo soy zurdo, y prestarle mi instrumento, ¿cómo se llama? De arte, mi talento y todo eso, para que ella pueda mostrar lo que ella escribió. Perfecto, muchas gracias. Para los que han leído el libro, me imagino, pero voy a hablar por mí misma, las ilustraciones enriquecieron mucho el texto. Cuando tú lees el libro, luego miras las ilustraciones, no tienes más que detenerte y mirar los detalles, porque cada detalle en esos dibujos tiene un porqué. Tiene un porqué y tiene un significado. Igual que cada palabra en el texto. Y eso fue una de las cosas que yo quería hacer, era no que vieran el dibujo y leyeran ¿cómo se llama? La historia, la poesía, eso. No, que al final la miraran y decían, ahí va, ya la entiendo. Y por eso están al final del texto, no al principio. Exacto. Sí. Muchas gracias. Entonces eso fue más o menos un ejemplo que yo quería presentar para describir un poquito del estilo de Elvira, que se basa muchísimo en los símbolos, en las imágenes. Ella también le da mucho al arte gráfico, o sea, a la pintura y eso, ¿no? El arte visual, quiero decir. Sí, él dijo que yo no sabía dibujar, pero él no sabe que yo tengo mis recursos bajo la manga. No, aquí estamos aprendiendo de todos. En el caso de Iris, como mencioné, su memoria es lo más impresionante y el nivel de detalle que ella ofrece en su relato. Entonces yo quisiera que nos compartas un poquito la misma pregunta que le hice a Elvira, ¿cómo decides contar lo que cuentas? Porque tú has vivido muchos años, entonces tú podrías contar historias innumerables, pero decidiste contar esas historias. ¿Cómo las eliges? ¿Cómo decides que esas son las que vale la pena contar?
Obviamente las historias que yo cuento son las que impactaron a una niña entre la edad en que empezó a tener memoria de 6 años a los 16 que viví en Cuba. Son los eventos, las cosas que sucedían a mi alrededor que me impactaron fuertemente y que marcaron mi personalidad. Entonces, ¿qué te digo? Cuando, por ejemplo, hablo del momento en que estoy en la escuela del campo, y no sé si ustedes saben lo que es escuela del campo, pero en Cuba, en el régimen castrista, los niños tienen que, los estudiantes tienen que ir a la escuela del campo desde los 7º grado. Estoy yo en la escuela del campo y cosas de la vida, otras compañeras me dicen que por la noche se reúnen después que termina los eventos de la noche y a tomar su medicina. ¿Qué era la medicina? Bebida alcohólica. Entonces, la escuela del campo llega a ser en cierto modo un comienzo a toda clase de vicio. En una escuela del campo me encontré con bebida alcohólica, con que las niñas escapaban para verse con novios. Diferentes eventos que sucedieron en mi temprana edad que para mí me impactaron porque yo venía de una familia donde era muy protectora. Mis padres, mis abuelos, era una familia muy protectora de los niños. Entonces, yo narro los eventos que narro porque fueron los que me impactaron, los que marcaron mi vida y lo que me hicieron la persona que soy hoy en día. Y también son eventos que tú estás consciente y has compartido que no eran únicos de tu vida, sino Exacto. que eran las cosas que todos los niños Que todos los niños vivían, exacto. No, yo estaba en medio de una vorágine de niños que, como yo, muchos de ellos, sus padres estaban en los Estados Unidos con la esperanza de algún día llegarnos a reunir con nuestros padres, y el proceso se dilataba y se dilataba, de modo que muchos de los niños que eran varones le llegaban la edad del servicio militar y ahí mismo le truncaban el viaje de los padres, la reunificación de los padres, porque los niños tenían que ir al servicio militar y tenían desde los 15 años hasta los 27 años, todo ese tiempo no podían salir del país. ¿Y qué hacía una madre? ¿Dejar a su hijo de 15 años para ir a reunirse con su esposo o quedarse por el hijo? Muchas de esas cosas, muchas de esas trabas sucedían en Cuba en ese tiempo. También como es tratar de dilatar la salida para que las jovencitas, como yo, que mi papá se fue cuando yo tenía 10 años, llegara a una cierta edad en la que me pudiera enamorar y de alguna manera por el enamoramiento dejar de decir a mi madre, yo no me voy porque tengo un novio y estoy enamorada, y me quedo. Y hacía toda clase de trampa, esperando también que las esposas, separadas de los esposos, llegaran a enamorarse de algún hombre allá en Cuba y ya olvidaran la idea de reunirse. O que el hombre en los Estados Unidos encontrara una persona aquí en los Estados Unidos y decidiera ya no traer a la familia que estaba en Cuba. Ellos jugaban muchos juegos distintos, maquiavélicos, con la mente de las personas, y en mi libro pueden encontrar toda clase de vivencias que yo tuve, maltrato de las personas de migración para las familias. Si leen mi libro van a encontrarse unos cuantos relatos muy, muy fuertes en el que mi mamá se enfrenta con los oficiales de inmigración, que fueron, yo creo que muchos de esos relatos de pronto nos costaron el tener que vivir más tiempo en Cuba del que hubiese sido normal. Pero mi mamá era muy fuerte, era una leona. Sí. Y otra vez, les aseguro que todos sus relatos van a estar ahí y miles más que ella no les va a contar porque yo no lo voy a dar. Iris, hay una frase que la repites varias veces a través del libro, que asumo es porque te impactó mucho y porque te conozco, sé que ayudó a forjar la personalidad que tienes ahora. ¿Recuerdas esa frase? ¿Sabes de la que estoy hablando? Sí, claro que sí. Porque yo hoy voy a salir al mundo,
voy a salir a comerme el mundo, a ser la mejor persona que pueda Te ser. lo voy a decir como lo dice el libro. Bueno, sí, pero Hoy voy a salir a luchar, a ser una mejor persona y a y a comerme comerme el el mundo. mundo. ¿Y eso quién te lo dijo? Mi papá. Mi papá, eso fue cuando, a raíz de que le interviene en el negocio mi papá, él decae completamente porque era su fuente de ingresos para alimentar a una familia. Y entonces, él estaba muy mal. En ese momento yo tenía solamente como unos 8 años y él dijo, mija, nos perdimos todo. Y yo dije, papi, aquí estamos, somos una familia. En mi razonamiento de niña, no hemos perdido nada, no hemos perdido nada, estamos todos aquí. Y entonces eso le dio a él la fuerza y fue nuestro lema. Hoy voy a salir adelante, voy a luchar, voy a enfrentarme a la vida y me voy a comer el mundo y a ser la mejor persona que yo pueda ser. Y lo digo varias veces en el libro porque fue un lema que todavía aún es vigente en mi familia. Y el que conoce a mi familia sabe que las 4 hermanas hemos salido adelante y hemos sido unas personas de mucho empuje y de mucha determinación. Exacto. Y todos los que están aquí que conocen a Ibis, yo creo que pueden ser testigos, aunque no hubiesen escuchado esa frase nunca, de que ella es así. Ella no se deja vencer por los obstáculos. No. Y sigue para adelante. No. Un poquito acerca de cómo se formaron ustedes, cómo llegaron a donde están ahora sentadas frente a su libro, mostrándoselo a sus amigos y al público. ¿Cuáles fueron las influencias que han tenido ustedes? Aquí le voy a dar la opción de cualquiera, Elvira, Iris, la que ya tenga la respuesta lista. ¿Qué influencias han tenido ustedes al formarse como, digamos, ¿Asegura Iris? Bueno, lo primero es que la primera carrera que yo hice fue la carrera de música, de flauta y teoría, e inclusive estuve un tiempo enseñando en Cuba como profesora, con lo cual yo pienso que esa es una de las cosas que más influye en mi creación, la búsqueda de la sonoridad, la búsqueda de paralelismo, repeticiones, inclusive de mi práctica como profesora, le digo a mis alumnos, ¿qué se repite aquí? ¿Qué paralelismo encuentran? ¿Qué les suena? ¿No? Las sibilantes son importantes, las vibrantes, o sea, S's, R's, ¿no? En la construcción de un poema o de un texto narrativo. Una influencia muy grande que yo tuve, y esto ya es influencia de autor, y voy a hablar de uno porque influencias tenemos muchas, pero hay una novela que se llama La Isla del Cundiamor, y es de un autor, René Vázquez Díaz, que vive en Suecia, es cubano pero emigró a Suecia. Y una de las ideas que yo pienso que signa mi texto es precisamente esta propuesta de él, donde él dice que la isla del Cundiamor, que es como él se refiere a Cuba, es un espacio traslaticio que llevas contigo a todas partes. O sea, tú cargas, en tu emigración, tú cargas a Cuba, tú cargas a tu isla del Cundiamor. Y yo me puse a pensar sobre esa metáfora y dije, la cargas, ¿no? Todos llevamos, y no tiene que ver con la insularidad de la dominicana o de la cubana, sino también todo el emigrante lleva a su isla del Cundiamor, ¿no? Uno se vuelve el embajador de su país. En el mejor de los casos. Sí. Entonces, otra cosa que René dijo en una entrevista fue que imagínense un cubanito, ¿no? Un cubanito en Suecia. Aquel primer invierno, cuando él vio ese árbol despojado de hojas, desnudito, digo, este soy yo en este país, ¿no? Y entonces dice que se puso a pensar sobre el cambio, ¿no? Y la transición a otras estaciones. Y él dice que de pronto un día amaneció y ese árbol desnudito estaba cubierto así de un follaje, muchas hojas, mucho esplendor, mucho color, ¿no? Y yo pensé también en eso, ¿no? Como la emigración un poco que nos desnuda y nos viste, nos desnuda, nos viste, nos tiene ahí en shock. Pero entonces creo que esas son ideas que están en mi creación
influencias literarias, porque creo que su manera de escribir influyó también mucho, al igual que Góngora, que ya lo había mencionado. Y la música, por supuesto. La búsqueda de ese placer auditivo. Muy bien, muy bien. Iris. Bueno, tú eres mucho más joven que yo y tú tienes influencia de a escritores, mucho más actuales. En mi caso, yo creo que a mí, desde que yo nací escuchando Los zapaticos de Rosa, de José Martí. Entonces, para mí, eso fue una de las primeras influencias que tuve desde que nací. Mi tío me leía Los zapaticos de Rosa, que se lo sabía de memoria, me lo contaba todo el tiempo. Pero aparte de él, pues mi familia, por parte de padre, ellos le encantaban declamar y yo me bebía esos versos de José Ángel Buesa, que son encantadores, te llenan el alma así como de amor, de romanticismo. Y también como niña en Cuba, pues una de las primeras novelas que escuché y que me identifiqué completamente con esa novela fue Cecilia Valdés. ¿Escuchaste, quieres decir, radionovela? Radionovela. Una versión de la novela, que es una novela del siglo XIX cubano, del siglo Yo no sé, XIX. pero lo quise señalar porque me Sí, pregunto, ¿qué tanto era de radionovela. nosotros conocemos las radionovelas? Radionovela, bueno, para los que estamos aquí, muchos, los Más niños que jovencitos. están aquí, quizás nunca se sentaron al lado de una radio a escuchar una radionovela. Y eso era a las 2 de la tarde, la novela de Cecilia Valdés. Todo el mundo se dejaba de hacer lo que tenía que hacer y se sentaban a la orilla de la radio a escuchar y te daban la descripción de cómo era Cecilia Valdés, que era una mulata preciosa, con un pelo negro, los ojos negros, y bueno, y ahí uno pues se bebía esa novela. Era una mestiza, como yo, mestiza, hija de ligada, pues entonces yo me identificaba mucho con esa protagonista porque yo me veía reflejada en Cecilia Valdés. Aparte de eso, que vengo de una familia mezclada, donde un lado de la familia es blanca y del otro lado de la familia negra, y en cierto modo, en algún momento de mi libro siento un poquito, o sentí, de parte de una misma de mi familia, discriminación por mi color. Y si leen mi libro lo van a leer y de pronto hasta le puede dar un poquito de deseo de llorar, porque viene de una familia muy cercana y me discrimina. Y eso era cuando yo estaba muy chiquita. Ya voy creciendo con la idea de que, ok, yo no soy blanca, pero tampoco no soy morenita, estoy en el medio. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué lugar ocupo? Entonces, uno se siente como que no estás aceptada por ningún lugar porque no eres de un lado ni del otro. Pero me encantó esa novela porque llega a las raíces, tú llegas a tus raíces de que quién tú eres. Y yo muy orgullosa de mis raíces africanas y de mis raíces españolas, muy, muy orgullosa de eso. Y me encanta identificarme con que yo soy más mulata. A mí que me digan mulata. Y Cirilo Villaverde hizo como 3 versiones de esa novela, Sí. y la última la publica en los Estados Unidos. Exacto. O sea, él había perdido, tenía las publicaciones de una novela corta, varios capítulos, y después cuando llega a los Estados Unidos rescata algunos de esos manuscritos y rehace la novela. Él le llevó 30 años terminar la novela. Uf, 30 años le llevó a él terminar la novela de Cecilia Valdés. Y creo que fue en 92 creo. 1892 que sale a la... Sí, la memoria no nos falla. Sí. La última versión, Estados Unidos 1992. Sí, Y exactamente. también radionovela. Exacto. Sí, es como primero sale. Entre otras novelas que me impactó mucho creciendo fue El Derecho de Nacer, que fue también una novela cubana, Sí. que se popularizó, se hizo muy famosa en México. Hay una película. Hay una película. Es la de la nodriza negra, ¿no? Que esa el no derecho es- de nacer es la de la nodriza negra, sí. Bueno, sí, el derecho de nacer, la muchacha se embaraza y el papá regala al niño. Y el niño llega a ser un doctor, se llama Albertico Limón. Bueno, ¿cómo nos Memoria, La memoria, y esto también nos indica que aunque ella a veces, como le digo a ella, tú tienes muchas
autores. Yo soy de la generación del podcast. No, No, ella tiene una experiencia de vivencia de la literatura en diferentes niveles, con el poema, tanto recitado por parte de su familia como por parte de ella misma, lecturas, radionovela, como ya nos acabamos de enterar. Entonces, aparece, o sea, me parece a mí que la literatura ha sido siempre parte de tu vida. Toda la vida, De desde tu que vida, y desde cuando era- tuviste tus niños también compartiste esa pasión con ellos. desde que mis niños estaban chiquitos, los sábados por la noche, por la tarde nos íbamos a las librerías. ¿Bibliotecas? No, librerías, donde se venden libros. ¿no? Ah, las librerías. Librerías. Allá nos íbamos y ese era a buscar libros y a leer y comprar. No, es que yo tengo una cantidad de libros que si te cuento, tú no tienes idea, no tienes idea. Y también, bueno, también tengo mucha influencia de escritores latinoamericanos. He leído mucho de Isabel Allende, algunos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez sí que me ha gustado mucho. He leído algo de Octavio Paz. Creo que uno de los libros que más me impactó y también tuvo mucho que ver en mi vida fue La cabaña del tío Tom. Me encantó ese libro y me impresionó y me hizo llorar. Bueno, pues me imagino que con toda esa lectura y todo ese disfrute de la literatura escrita por otros autores es lo que una de las cosas que te hizo lanzarte para contar tu propia historia. Y qué bueno, qué bueno. Ustedes, yo les animo a que adquieran el libro, que se sientan, se van a sentir como que están ahí en un cóctel con ella y ella contándole su historia, sin mucho, ¿cómo se dice? Sin muchos rodeos ni nada, ella simplemente están tomándose un café y ella le está contando su historia. Y es un lenguaje muy sencillo. Y lo lindo de esta sesión ahora es que aquí estamos, en ese café, y ustedes tienen la oportunidad de sentarse con ella y hacerle preguntas, fírmame mi libro, tómense la foto, todo lo que ustedes quieran. Cuéntanos de los proyectos que tienen cada uno. ¿Qué proyectos tienen? Porque ya este está terminado, solamente queremos que esté en la mano de todos. Pero yo sé que ningún artista, ninguna persona con esa inquietud se queda tranquilo. Algo deben de estar planeando y cocinando por ahí. A ver, comenzamos contigo, Mike. ¿Qué cositas por ahí tienes de proyectos? Bueno, estoy en el proceso de escribir un libro. Bueno, 2 libros. Básicamente una serie de libros acerca, ahí ese chiquitico ahí, me ha inspirado a hacer varias cosas. Una de esas es un libro acerca de un niño a la edad que tengo, y la otra son Revélalo, Mike. a los 25. No, mentira, yo tengo 47 años y básicamente cumplí 47 años y 4 días después él nació. Básicamente hacer una serie de libros de poesías que hablan acerca de como las aventuras de él, pero también enseñando ciencias y todo eso. O sea, que estamos aprendiendo que no solamente dibujas e ilustras, sino que también escribes. Ya. Poesías. También ahorita estoy en el proceso de escribir 2 películas, una acerca de un school shooting, otra con mi hermano. También, ¿cómo se llama? Haciendo diferentes clases de proyectos. Trabajo mucho con artistas haciendo afiches o CD covers y cosas así. Y siempre estoy inventándome algo para hacer. ¿Puedes poner la imagen de Mike trabajando en el libro, que es la siguiente? Mike, Ya. ¿puedes explicar un poquitico? Bueno, básicamente esta técnica es ¿cómo se llama? Son tallados. Ya son, si ustedes pueden ver, esto es ¿cómo se llama? Un linoleo que, ¿cómo se llama? Que se va tallando con estos cuchillos
bien filudos, que me han sacado harta sangre. ¿Y cómo se llama? Y entonces uno lo va tallando ya poco a poco. Después uno le pone tinta y lo imprime como ustedes están viendo ya. Una de las cosas que yo nunca había hecho esto en mi vida. Fue un error el idioma. De traducción. De traducción. Sí, de traducción simultánea. Yo pensando que estaba diciendo una técnica que soy muy bueno en ella, dije una cosa que no tenía ni idea. Porque nosotros estábamos ensayando sobre la idea de la imprenta, del grabado, y él me dice, no, linografía. Le dije, qué bueno qué bien. Y lo que yo quería decir era screen printing, pero en español es otra cosa. Pero bueno, él es macho y no se raja. Y No, linografía. entonces lo más gracioso fue que me puse a mirar videos y todo eso. Y voy a comprar diferentes ¿cómo se llama? Materiales. Y uno de los primeros cosas que hice fue si lo puedes ver anteriormente. ¿Ya? Entonces voy a la tienda y hago dos pruebas. Y yo, como bien crítico de mis cosas, yo es que no, esto es una porquería, horrible, no lo quiero mostrar, que no sé qué. Entonces hablé con una muchacha que estaba ahí y me dijo que ella específicamente estaba estudiando esto y llevaba como 5 años haciéndolo. Y yo le digo, ay, perfecto, necesito hablar contigo. Y ¿cómo se llama? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no sé qué, que sé cuándo. Y ella dice, no, lo primero que tú tienes que hacer es hacer una imagen bien simple. Comencé mal. Esta fue la imagen más simple que yo pude haber hecho. Y cuando le dije, no, a ver qué tú piensas, cuando le muestro, le había tomado unas fotos en el teléfono, ella me miró como que, me estás mamando gallo, como que te estás burlando de mí. Y me tomó, yo no sé, 3, 4 años para llegar a ese nivel y tú estás diciendo que nunca lo has hecho y mira dónde estás. Y ya me quedé callado, entonces seguí haciendo lo que estaba haciendo y fue una de las, en serio, y se lo he dicho a Elvira, una de las cosas más chéveres que yo he hecho en mi vida, porque fueron muchísimos. Además fue en 10 días, además 24 imágenes en 10 o menos. Ya, y cómo se llama, y como yo no sabía cómo hacerlo, ya, entonces, y como les digo, esto corta como entonces la técnica que uno hace es que uno hace... Cambiaste de material. Sí, he cambiado de materiales, de todo, ¿no? Y entonces uno supuestamente debe tener un material que sostiene esto. Yo, por bruto, lo hacía así, con la mano. Esto era lo que sostenía. Sí. La letra con sangre entra. Entonces yo asustaba a mi familia todas las mañanas, porque yo llegaba a las 7 de la mañana, porque yo usualmente trabajo de noche, y me despierto a las 2 de la mañana y hasta que no pare, hasta que no termine, no paro. Y entonces cuando ellos entraban, esto era lleno de sangre y mis manos llenas de cintas. Ni siquiera una cura ni nada, no, era cinta. Pero ni siquiera era cinta normal, era, ¿cómo se llama? Paper strip. Está pegado. Ok. O sea, Entonces, que literalmente eso fue un proyecto doloroso. Sí, pero... Sangre, sudor y lágrimas. Ya, no, y eso yo por mucho tiempo, pero en realidad yo tenía una cortada literalmente que comenzaba desde acá hasta acá. Ya, otra Menos mal que él firmó un contrato, no había indemnización de papel. No, y tengo esta, que es la más difícil, que es la más delgada, que me la enterré así. Pero fue bien divertido. No, pero lo más gracioso, sinceramente, para mí, yo lo cuento porque a mí me parece súper gracioso, porque les parece a todo el mundo, wow. Pero pregúntame cuando yo lo hice, no me acuerdo. Yo tenía la esta y llegaba mi hijo y me decía, pero Mike,
¿qué es eso? Y seguí. 10 días, no mentiré. Entonces, y ¿cómo se llama? Y Y todo, fue un trabajo pero muy bonito. sí, muy bonito, muy doloroso, como sabemos. Ya. Pero el resultado fue bastante, de verdad, muy eficaz, digamos. De verdad, yo considero que enriqueció tu libro. Fue una colaboración muy buena, que el resultado fue enriquecedor. Y yo creo que también le añade un nivel de profundidad a la obra de los dos, digamos. Y hay una cosa que, como daba, que eso es importante decirlo, es que yo a Elvira no la conocía bien. Y habíamos estado en diferentes reuniones, pero, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Pero no esto, pero duramos 3-4 horas hablando de, ¿cómo se llama? No solamente del libro, sino de nuestras experiencias y todo eso. Las piedras hablan, las piedras hablan. Entonces para mí eso era supremamente importante como artista, entender a la persona que está escribiendo, porque es muy difícil, ¿cómo se llama?, conocer a una persona en una fiesta, en realidad conocer a una persona, qué es lo que le duele, qué es lo que lo motiva, que es... Y se forjó una amistad. Y ahora... No he podido deshacer Desafortunadamente ya no la puedo sacar de la casa, ¿no? Ya se volvió la madrina de mi hijo, ya no... A ver, ¿y tú, Elvira? ¿Qué proyecto tienes en el horizonte? ¿Tú quieres que yo hable de mis infidelidades? Preguntas abiertas. Cuando hablo de infidelidades, Mike, he de confesar que te fui infiel. Ahora estoy haciendo una colaboración con un ilustrador cubano-alemán. Está muy bueno que ¡La sangre que sacó! un libro de poesía, es lo próximo que sacaré, un libro de poesía ilustrado por Virieskin del Toro. Voy a hablar de los proyectos de escritura creativa. ¿Okay? Entonces tengo ese libro en camino y como parte del apoyo que recibí por la Mellon Foundation y el Curve Center, tuve la oportunidad de hacer unos talleres de escritura creativa, literatura y arte. En este caso el primer taller fue de arte textil y estos dos medios que había mencionado antes. Nosotros publicamos esta antología bilingüe. Aquí hay muchos de los participantes, está Fernando, Ángeles Paz, la Vanessa anda por ahí, la Claudia, la Moni. Es decir que bueno, eso es soborno, que vengan obligados. Entonces son autores y autoras que aparecen en este libro. Entonces de enero a mayo del año que viene vamos a hacer un taller similar. Esta vez vamos a combinar escritura creativa, literatura y fotografía. Entonces están más que invitados. Es paradójico. Una de las cosas que ella me falló mencionar es que estas poesías son muy personales, muy del corazón de esto. Yo vine a la presentación y cada uno lo leyó y son historias espectaculares. Y si no lo han leído, en realidad lo tienen que leer. ¿Y esto está disponible para la venta? Sí, esto está en Amazon, igual el PDF también está abierto, o sea, la versión electrónica del libro gratuita, y nosotros garantizamos que en Amazon el libro iba a tener el costo menor, solo el costo de producción para el que quiera tanto la tapa blanda como la tapa dura. Y en realidad esto fue una experiencia extremadamente enriquecedora para mí. Todos los participantes, las participantes se convirtieron en familia, amigos, hijos de adopción, hermanas, hermanos de adopción. Y bueno, el año que viene también vamos a publicar la antología bilingüe de los textos que se generarán al amparo de estos talleres, ¿no? Perfecto, así que cualquier persona que quiera participar está bienvenido, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Definitivamente. Para la comunidad hispana. Sí, es para la comunidad Latinx, la comunidad hispana, tanto primera generación como personas que emigraron, ¿no? Y es darle ese espacio para potenciar, porque todos tienen voces, y tienen unas voces muy fuertes, pero es potenciar ese ímpetu, ¿no? Solamente por ser inmigrante uno tiene unas historias muy, pero muy
interesantes. No importa si uno piensa que tiene una historia aburrida, es en realidad, si uno se pone a mirar a uno el poder ¿cómo se llama? Escoger y mudarse. A propósito, hay una historia de ahí de alguien hablando acerca de escoger las cosas que llevaban, lo que iba a meter en la maleta. Ya, entonces eso era. Ya ahí tienen el antojito para que vayan a buscar. Sí. Muchas gracias por referir a eso, Mike. Y tus proyectos, a ver, cuéntanos. Bueno, mi ¿Hay libro. ¿Hay una Luz y Oscuridad parte 2 o qué? En primer lugar, un proyecto fue sacar el libro en inglés, ya está en inglés también. Ahora, en las próximas 2 semanas sale el audiobook, el libro en audio en español. Va a estar en 40 plataformas diferentes, incluyendo Amazon. La continuación del libro ya está empezada. Aparte de eso, estoy en conversación con un productor para hacer del libro una serie de unos 10 capítulos. Estamos en conversación, me va a mandar, estamos hablando del roadmap para hacer que algunos personajes de la historia crezcan un poco, sobresalgan un poquito más, pero le pareció muy interesante, él es el productor que hizo la historia de la vida de Elian González, la película. Y estamos conversando, no sabemos en qué irá a parar, pero si Dios quiere, de pronto me encuentran Cuba, Luz y Oscuridad en Netflix. Cómprenlo ahorita porque después se va. La conocimos cuando. No solo eso, sino que ahora la tienen ahí aquí. Bueno, Claro. esos son los proyectos, la segunda parte viene y estoy también con un grupo de escritores en que también vamos a hacer una antología porque participamos haciendo diferentes narraciones y cuentos, poesía. Estoy incursionando en la poesía y me está gustando mucho, la verdad que me está gustando mucho la poesía. Soy novata en la poesía, me encanta porque crecí oyendo poesía, pero yo quisiera escribir una poesía como José Ángel Huesa, pero no me sale. Entonces estoy incursionando en eso. Y creo que otro plan que tengo es de cuentos para niños ilustrados, que me gustaría hacer que fueran ilustrados, junto con poesías, también como para niños. Pero aparte de eso, me encantaría hacer un libro de poesías un poco más eróticas, un poco más a lo cubano, caliente. Creo que ella ya Ay, no, tiene no, el ligero de mí. Me encantan tus zapatos, Yo creo que ella ya tiene todo su proyecto de vida. No, es que estoy retirada, ya no estoy trabajando, entonces ¿qué es lo que yo hago? Claro, sí. Lo que te apasiona. Lo que me gusta hacer, y eso es lo que estoy haciendo, es el primero de muchos libros por venir. Por favor, léanlo, porque hay muchas historias interesantes. Cuando yo creo que todo un productor de Hollywood se interesa en el libro y quiere llegar a hacer algo con él, yo creo que tiene algo. Y yo creo que en este momento que está viviendo Cuba actualmente, yo creo que se da el momento adecuado para un libro como este. Así es. Yo quisiera concluir la discusión sobre el libro señalando algo que de hecho es parte de digamos que del resumen que tienen en la parte de atrás. Y lo voy a señalar porque para mí vale para los dos libros. Y es donde dice que este libro es un retrato con pinceladas de familia, ruptura, tristeza y erotismo. Yo lo voy a dejar ahí, dice más que también puede que coincida, pero para mí esas son las temáticas, esas son digamos, las realidades, los ejes de ambas historias, cada una en su estilo, cada una usando los recursos de cada autor. Entonces, yo les animo a que vayan y lo adquieran los dos. ¿Qué más podemos pedir de que estamos aquí en la presencia de las personas que le escribieron, con toda la disposición de contestarles preguntas, de decirles a ustedes lo que ustedes
quieran o tengan curiosidad. Antes de abrir con las preguntas, y antes de que se me olvide a mí, cada uno de ustedes puede llevarse uno o más de los folletitos que tenemos aquí, y ahí tienen cómo conseguir los libros si no deciden conseguirlo aquí. Me parece, ¿o no? Con el QR. Con el QR code, y he de decir No, que perdón, yo quería era señalar, asegurarme que estaba aquí, no decir mentiras, que también están sus páginas de cómo conectarse con ellos, para que se mantengan en sintonía. Pues como ya escucharon, ya hay muchos proyectos que vienen y no queremos que nadie se los pierda. Entonces ahí están sus correos electrónicos, YouTube para Ibis, y Facebook. Y que Ibis tiene también versión electrónica. Yo tengo la versión de Kindle, a ver quién le gusta. Ibis va a sacar el audiolibro El audiolibro, también. sí. El audiolibro viene en español primero, después más adelante saldrá en inglés, pero de momento en español porque estoy cómoda con mis raíces, estoy cómoda con mi español. Claro que quiero conquistar el lector, el mercado norteamericano, lo quiero también, pero lo más importante para mí en este momento son mi gente hispana, mis raíces, todos los latinoamericanos, porque me siento también como que pertenezco a Colombia, pertenezco a Sudamérica. Muy bien. El proyecto está irse a vivir a Colombia, también que se cuenta. Claro que Sí. sí. Entonces solo quería señalarle eso, toda la información está ahí, también tienen las barras, que si no quieren irse a buscar el website, simplemente le toman, escanean las barras y les llevan directamente al enlace donde pueden obtener los libros. Ahora yo me voy a callar y les voy a dejar que ustedes, o no sé qué tanto tiempo tenemos, pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para cualquiera de nuestros artistas, que puedan expresarlas ahora. Kelly. Bueno, yo tengo unos comentarios y una pregunta para Elvira. Bueno, el primer comentario es para Ibis. Me emocionó mucho la frase de tu papá. Me encantó. Y a Elvira, varios comentarios y una pregunta. Tú sabes que yo soy griego, entonces voy a comentar aquí. Cuando tú dijiste lo de Góngora, dijiste que los poetas no viven de su arte, ¿verdad? Bueno, hay cosas peores. Por ejemplo, Platón, los poetas los expulsaba de su república ideal. Uy, Dios. Entonces, no vivir de tu arte es una cosa, ser expulsado es totalmente diferente y peor. Te voy a robar ese pensamiento a futuro. Ajá, ok. Después, otro comentario, una pregunta muy breve, pero más retórica que otra cosa, sobre Prometeo. Que Prometeo, después que dio el fuego a los hombres, cuando digo hombres quiero decir los seres humanos, fue castigado por los dioses. Y el águila devora sus entrañas. Su hígado, Ujú. que crecía cada día, cada noche, y por la mañana se lo comía un águila. Ahora yo, escuchando lo que dijo Mike, a mí me gustaría saber, después de ese proyecto sangriento, si tú tenías como el castigo era perpetuo, el de Prometeo, si tienes la intención de seguir trabajando con Mike para que lo castigues. Aparentemente no. Un castigo perpetuo. Aparentemente la han jugado sucio. Sí. Bueno, Pero no es un divorcio, es custodia compartida, es custodia compartida. Esa pregunta me parece brillante, brillante. Muchísimas gracias, Kelly, por compartirlo con nosotros. Sabes que mi pasión por el mundo griego es profunda. Yo pienso, y eso sí es una cosa que lo hablé con Mike muchas veces, o sea, el libro, si tiene una apoyatura visual, imágenes, ilustraciones, eso es como ir con muletas bien seguro, bien apoyado, ¿no? Y para mí la cuestión visual es muy importante. Además de hacerlo sufrir, porque nosotros hemos trabajado en otros proyectos también que tienen que ver con literatura infanto-juvenil, que
Eso no lo mencioné porque debido a su paternidad, porque aquí las tradiciones son biunívocas de las dos partes, entonces pues lo pospusimos. Y sí, yo creo que en lo general, como me gusta mucho la poesía visual, también como recurso expresivo, yo creo que las ilustraciones son apoyaturas de las que no voy a prescindir. Entonces, para el próximo trabajo le vas a dar una tregua y vas a seguir Exacto, esta es castigando. la licencia de paternidad. Bueno, entonces, Para que se recupere. el próximo Cuando me vean comentario- así, yo es que, ok, ya terminé el trabajo. Sí. Entonces, el próximo comentario, ustedes dos hablaron al respecto de Cecilia Valdés. Y quería apenas decir que hay una versión que a mí me encantó en Audible, que es una versión dramatizada de la novela, que dura como 1 hora y media, algo así, si no me engaño. Pero es muy breve, me encantó. Y la pregunta para ti es la siguiente. Cuando hablaste sobre el cubano, ese en Suiza, que se identificó prácticamente con el árbol, ¿no? Y yo recordé un libro que a mí me encantó, me pareció mágico cuando lo leí hace muchas décadas. Y Muchas décadas. muchas, yo creo que tenía como 15 años cuando lo leí. Es un libro americano de John Steinbeck que se llama To a God Unknown, y el protagonista se identifica con un árbol. Y es un libro maravilloso, mágico, de verdad. Y me gustaría saber si tuviste si eso te sirvió como inspiración o si fue una coincidencia. Parece que el árbol es un leitmotiv, es una cosa que emerge, Dalmis no me dejará mentir. El segundo relato que abre es precisamente la experiencia de una afrocubana que no puede tener hijos y empieza a escapar en sueños. Y cuando escapan los sueños, lo que hace es buscar una madre sustituta, y esa madre sustituta es una ceiba, un árbol de ceiba. Y entonces en el vientre de la ceiba, ella nutre a un hijo que es suyo, pero que está en el vientre de otra. Y no llega exactamente a tener la metáfora del follaje o de la identificación con un otro, en otro espacio, pero sí está el motivo del árbol, ¿no? La ilustración es impactante. Bueno, Pero no la tenemos. y la última cosa que me gustaría decir es que me parece que todos deben saber que los brasileños son maestros en telenovela, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cuáles fueron los maestros de ellos? Fueron los cubanos y en particular la telenovela Derecho de Nacer, que hubo los brasileños fueron para allá para ser prácticamente los discípulos de los cubanos para aprender a hacer En esa nota, telenovelas. una de las cosas que sinceramente yo le tuve miedo haciendo este libro es que yo estoy en los hombros de artistas cubanos, mejor dicho, porque Cuba tiene una historia muy pero muy bella, en todas las artes, y cómo se llama, cine, imprenta, canto, baile, todo. Entonces, para mí tomar esto fue una cosa que nunca se lo dije a Elvira, para mí fue una cosa muy miedosa. You know. Una cosa que te quería comentar acerca de árbol, también en mi libro, en el segundo capítulo donde estoy hablando de la finca de los abuelos, hubo una tempestad en la que el caballo de mi abuelo muere, se lo lleva el río. Y en ese momento, al otro día, mi abuelo va y él tiene unas líneas de árboles de naranjo. Y él va y con una postura de naranjo y abre un hueco y siembra el naranjo y se quita el sombrero y ahí está como... Y entonces nosotros como niños estábamos como, ¿qué es lo que está haciendo abuela? ¿Qué es lo que está haciendo mi abuelo? Él nos narra la historia que viene de sus ancestros, de sus familiares que se quedaron en España o en
de la madre patria. La madre patria, que cuando vinieron, ellos vinieron a Cuba cuando algunos de los familiares morían en España. Ellos como había sido un viaje sin regreso para ellos. En memoria tuvo la fiebre española, que murieron muchas personas. Entonces cada vez que moría algún familiar, ellos sembraban un árbol de salsa en memoria de esa persona. Dice que en el jardín de su casa había árboles de salsa de diferentes colores. Ya ellos habían nacido en Cuba, ya ellos no sintieron la necesidad de llevar esa tradición, pero cuando él tuvo su propio campo, cuando se le moría alguno de sus caballos, él sembraba una mata de naranja, un árbol de naranja. Y entonces había una historia que me contaban también de que a veces en la noche se sentían ruido de caballos corriendo y al otro día se veían como huellas, pero nadie veía los caballos. Un poco de la fantasía medio... en Cuba hay muchas historias. Leyendas, exacto. Entonces también hay una parte de que hablo de árboles que como que simbolizan no personas en sí, pero sí tenía mi abuelo eso de que ese árbol le recordaba a ese animal. Y él había tenido 7 diferentes animales que habían muerto. Y cada árbol tenía el nombre de ese animal. Entonces es como una historia bonita, pero Que también incluye los árboles. que incluye los árboles. Tú también tenías tu mano levantada. Sí, yo quería preguntarle a cada una 2 cositas. Yo no he leído los libros, pues de hecho los voy a leer. Ya va a comenzar ahora. Pues esa es la idea. A eso vine A adquirirlos. A abrirme a este mundo que es el de estos libros. Pero sí tengo curiosidad, me gustaría saber, tú como niña, o sea, porque fue en tu niñez, que, o sea, ¿notaste el cambio del régimen? Digamos, ¿tú lo percibiste, digamos, en tu cotidianidad? Buena pregunta. Yo nací 9 meses antes de que triunfara la revolución. La mayor parte del primer capítulo es todo recuento de lo que mis padres me fueron contando de qué llevó a Fidel Castro a lograr hacer esa revolución y ganar, y tenía el respaldo de la mayoría del pueblo. Eso yo no lo puedo decir con certeza, sino por la historia. Yo sé que el pueblo cubano aplaudió a Fidel Castro, lo apoyó en su principio. Después, poco a poco, las cosas se fueron desenvolviendo de diferentes maneras, como por ejemplo, le quitan el tesoro a mi papá. Ese fue el punto clave en el que todo termina. Cuando a ti te dan, donde a ti te duele, pues Ahí fue donde se iniciaron la burbuja. la burbuja. Entonces eso hace que mi papá le quitan su restaurante, lo mandan a los campos de corte de caña por 2 años, le prometen un trabajo en la ciudad, nunca le dan, lo que ganaban no daba para una familia de 6. Eso es lo que lo impulsa a él a salir a través de la base naval de Guantánamo a los Estados Unidos y en cierto modo abandonarnos, porque no tuvo que abandonar para poder buscar un mejor futuro para nosotros, para la familia. Y no es que nosotros queríamos lujo, ni solamente queríamos tener una vida digna y donde uno pudiera tener los alimentos necesarios, tener una vida Desarrollada. Sí, exacto. Entonces, lo que yo cuento después, lo que duele después es después que mi padre sale de Cuba, las cosas que vivimos, las escaseces, las vicisitudes. Teníamos en la cuadra tenemos el Comité de Defensa de la Revolución, que eran como unos chivatos, unas personas que estaban completamente mirando todo lo que tú hacías. Y cuento una anécdota ahí que es muy personal, pero la cuento, que me gustaría que la leyera, no lo voy a comentar aquí, pero es muy personal. Y cuando el Comité de Defensa escuchó de que en mi casa habían matado un puerquito, que no era cierto, ellos vinieron a averiguar de dónde había salido el puerquito. ¿De dónde? Entonces, y no tenía nada que ver con un puerquito, pero ellos venían a averiguar qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba pasando. Ahora, una pregunta, ¿la escasez vino por la falta de que tu papá estaba ahí o por la falta de... La escasez viene
Inmediatamente que Fidel Castro interviene a los agricultores, ellos regulan el mercado, la papa, los plátanos, y entonces muchas veces no había transportación para que las viandas y eso llegaran a las tiendas. Muchas veces cuando llegaban ya estaban dañadas. Entonces llega el momento en el que, por ejemplo, para el restaurante de mi papá, si se hacía un pedido del gobierno de que trajeran arroz, frijoles, esto, lo otro, para surtir el restaurante, cuando llegaban muchas cosas ya no servían. Entonces, ¿qué pasa? No hay doliente, porque a nadie le dolía, porque no era de nadie el restaurante, era del gobierno. A los pocos meses de haber intervenido un restaurante que había sido próspero, ese restaurante lo tienen que cerrar a causa de que no había nada que vender. Y muchos más detalles en el libro. La pregunta que hiciste es realmente la base del libro. Del resto del libro. La respuesta de ella es todo el libro. A ver, como no lo he leído, pues No, es tengo que la inocencia de no haber leído el libro. Exactamente. Y bueno, por lo menos lo dijiste al principio, no lo he leído. Sí. No, es que el libro tiene muchos detalles y cuando empiezas a leerlo hay demasiadas cosas que diferentes. No es, yo te puedo contar una cosa ahora, pero hay que tantas cosas que... Perfecto. No, y además no le podemos dar tanto, tienen que buscar el libro. Hay una persona más. Hay bueno, quiero hacerle una pregunta al día. Y ya. Ah, ok, Pues perdón. para aprovechar y ya. Dale. Te quería preguntarte que pues, no entiendo bien la relación de Soledad, este es el título, con la isla de Prometeo. O sea, ¿cuál es el vínculo que tú le das a estos dos cosas? La isla de Prometeo es Cuba. Entonces son las soledades de Cuba. Las soledades ok. de Cuba, de diversa índole. Entonces, cada historia capta una de esas soledades. Ajá. Sí. Entonces, tenemos ¿tu nombre? Ángeles. Ángeles. Yo tengo una pregunta para las dos. Tengo muchas preguntas, pero lo primero que quiero hacer es decirles que gracias por haber hecho esto. En verdad es un regalo creo que para todos los que estamos aquí. Y en verdad estoy conmovida con tu historia, ya quiero leer ese libro, me identifico mucho contigo como inmigrante, como el dolor que tenemos a veces los inmigrantes, no queremos salir de nuestro país y somos forzados por diferentes situaciones. Esa inmigración duele y en verdad estoy conmovida en el corazón por tu historia, te agradezco tanto que la compartas ya. Quisiera preguntarte, Iris, de tu identidad cubana, con este tiempo que has vivido aquí, ¿qué ha sido lo que más te ha dolido dejar? ¿Qué ha sido lo que te has tenido que arrancar? Que te ha hecho, que te duela mucho. Quiero saber eso. Mira, Ángeles, yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí. Yo, Cuba la vivo todos los días. Para mí, salir de Cuba a los 16 años era una niña. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, si me hubiesen dicho, mira, te damos un boleto gratis para que te regreses a Cuba, con todo lo que yo había sufrido en Cuba. Ahí había dejado mis abuelos, había dejado... Es que uno tiene un arraigo tan grande a la tierra, pero yo tenía una promesa a mis padres de que yo iba a venir, no importaba qué. El sacrificio que ellos hicieron fue tan grande, la separación de ellos fue una cosa tan grande, tan dura, que lo hicieron por nosotros, que yo no podía defraudarlo, yo no podía decir, me enamoré y estoy enamorada como una boba de este hombre, no me voy. Yo no podía hacer eso, yo no importaba si yo dejaba todo mi corazón en Cuba, yo tenía que venir aquí. Pero Estados Unidos me dio una gran lección de vida. Aquí viví con otros inmigrantes de otros países. Los vi sufrir porque nosotros los cubanos llegábamos muy fácilmente aquí con unos papeles ya listos para poder trabajar y seguir adelante. Yo iba a escuela con niños que no tenían documentos, que tenían ciertos temores, aunque en aquel entonces no era tan grave como es ahora. Pero, ¿qué te digo? Yo en mi segundo libro voy a narrar muchas cosas acerca de personas que tocaron mi vida, que fueron inmigrantes de otros países, muy queridos para mí, muy
muy cercanos y que yo sufrí historias de vida de esos otros inmigrantes que podían haber sido mexicanos, podían haber sido centroamericanos, personas que fueron muy importantes en mi vida y que voy a continuar escribiendo acerca de ellos, porque ellos también tienen voces y yo sí puedo ayudar a que las voces de ellos también se escuchen a través de mi libro, lo quiero hacer. Muchas gracias, Iris. Bueno, Elvira también tengo, bueno, son muchas preguntas, pero Elvira, tus soledades, duelen. ¿Cómo es tu soledad? ¿Qué es lo que le arrancas a tus soledades? ¿Qué es lo que te hace? ¿Cómo son tus soledades? Y aquí en esta, en la página 7 dice, Cuba duele. ¿Te duele Cuba? ¿Cómo te Traigamos duele el Cuba? ron, porque ¿Qué pregunta? Tus soledades. Mi soledad es en plural porque son muchas, ninguna aparece aquí. Privada, privada. Que me hables de tus soledades. Yo no sé si yo inauguré el hashtag, pero ahora hay un hashtag que se llama Cuba Duele. Yo creo que yo me anticipé, no cobré derechos de autor. Mis soledades son muchas, muy duras, muy profundas, insondables. Insondables. Una, la fractura de la familia. Yo soy absolutamente familiar. La soledad de la mujer emigrada. La soledad de la carencia de un hijo porque no tengo hijos, por diferentes circunstancias, ¿no? La vida no me ha propiciado, ¿no?, el escenario para tenerlo. Tengo muchos adoptivos, Tengo muchos adoptivos. Ahí está la María José, ahí está el Arturo, ¿no? Esas son tres que pudiera decirte. Son duras, pero hay muchas formas de mitigar la soledad. Una es creando una comunidad, buscando una familia y creando una familia. Si no la tienes, creas una nueva, ¿no? Y adoptas muchos hijos. Esas son como tres soledades que no aparecen aquí, son tres soledades de mi vida. Pero al mismo tiempo yo disfruto mi tiempo a solas, como decía Mike. Y yo toco la flauta, y yo leo mucho, y me gusta el teatro. Tengo muchos amigos y amigas. Entonces sí, mitigo mi soledad, pero es... Pero una cosa importante es que, como sabes, que aunque ella no está hablando de su soledad en sí, ella toca acerca de su soledad. Ella transmite sus cosas por historias de otros. La angustia es la misma, ¿no? Yeah. Sí. La angustia y la canalización y los vehículos de canalización de la angustia es la misma. Son soledades diferentes porque tú sabes que uno no quiere ponerse vulnerable, ¿no? La gente dice, ay, voy a leer el libro de Elvira porque me voy a enterar de tantos chismes de la vida de Elvira. No es así. O sea, uno viaja a otros cuerpos, a otras mentalidades y a otros discursos. Para eso me llaman y yo... Yo quiero... Por razones del tiempo de allí. De todas maneras, vamos a tener un momento para que ustedes hablen con cada una de ellas. Eso Pero bueno, una última pregunta. La última para las dos. O sea, les doy muchas gracias por la invitación y estoy súper feliz por las dos. Y en Tennessee, qué bueno que nacen dos cubanas y nace todo este movimiento. Eso es grandioso. Una pregunta para Ibis, otra para ti. Hablas de luz y oscuridad. Bueno, ya hablaste más del tema oscuro. Ahora, solo dime una sola cosa de luz. Permíteme. Y tú, por favor, háblame, tú hablas de soledades. Bueno, solo una cosa de no soledad, o sea, lo inverso, ¿no? De lo que es la soledad, ¿no? Compañerismo. O sea, nada más es Excelente. Para mí, luz. Mira, los años más bellos de mi vida, de mi existencia, los viví en la finca de mis abuelos. Ahí, rodeada de amor, rodeada de la familia. La familia es lo más bello que cualquier ser humano pueda tener. Entonces, para mí, tú vas a leer mi libro y durante todo el libro va a haber momentos de luz también, no todo es oscuridad. Hay momentos de luz y momentos de oscuridad. Eso es así. Momentos de luz, dos caras de un mismo relato de vida. Yo tengo aquí un cuento que se llama El viejo y el niño, que está en la página 82. Y tengo uno que se llama La historia de Pedro, en la página 96.
El segundo narra la historia de un niño que es raptado y habla desde la soledad de la madre que pierde al hijo. Ese hijo lo llevan a Cuba, o sea, tiene una emigración inversa, va a Cuba. Y entonces está la historia del viejo y el niño, y esa es una historia de luz. Es como este niño llega a acompañar a este viejo que es un vecino. Esa probablemente es, o sea, como mismo está la soledad de la madre, está el niño que es el vehículo para mitigar esta soledad de este viejo enfermo, ¿no? Entonces esa sería una de las manifestaciones de la no soledad, ¿no? De la compañía. Pero tuya personal. No, ninguna es personal. Ninguna es personal, ya Ni saben, nos no va a soy decir, yo. ni nos va a decir. Bueno, y los señores Soy buena y abuela personal. les animo a que vayan mientras van tomando su refrigerio, frutas, bebidas, acérquense en persona y vayan y pregúntenle todo